¿Cómo la psicología junguiana puede ayudarte a superar el miedo? El miedo es una emoción que todos enfrentamos en diferentes momentos de nuestra vida, ya sea el miedo al fracaso, a la soledad o incluso a lo desconocido. Esta emoción puede paralizarnos o impulsarnos hacia el crecimiento personal, pero ¿qué nos diría Carl Jung, el gran psicólogo suizo, sobre el miedo y cómo enfrentarlo? En este video exploraremos cómo la psicología junguiana puede ser una guía poderosa para comprender y superar nuestros miedos más profundos. Si te interesa descubrir el poder de tu subconsciente y transformar tu vida. Para Jung, el miedo no es simplemente una emoción negativa. Es un mensaje profundo que viene desde nuestro inconsciente. En su teoría, Jung habló de conceptos como la sombra, el inconsciente colectivo y los arquetipos, los cuales nos ayudan a entender por qué sentimos miedo y cómo podemos enfrentarlo. Primero hablemos de la sombra. Recordemos que es esa parte de nuestra personalidad que rechazamos o reprimimos porque no encaja con nuestra identidad consciente. Muchas veces nuestros miedos están ligados a aspectos de nuestra sombra. Por ejemplo, el miedo al fracaso podría ser una señal de que estamos reprimiendo nuestro deseo de correr riesgos o explorar lo desconocido. En lugar de huir de la sombra, Jung nos invita a integrarla. Esto significa reconocer y aceptar esos aspectos que no aceptamos. Una forma práctica de empezar es reflexionando sobre nuestros miedos y preguntarnos qué parte de mí estoy negando o evitando. Carl Jung abordó el tema del miedo en los sueños desde la perspectiva de su teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos. Según Jung, los sueños son una manifestación del inconsciente y el miedo que aparece en ellos puede tener múltiples significados, dependiendo de su contexto y de los símbolos involucrados. A continuación te presento un análisis detallado sobre cómo el miedo se representa en los sueños desde la perspectiva de Carl Jung. El miedo como conexión con la sombra. El miedo en los sueños puede surgir cuando nos enfrentamos a aspectos de nosotros mismos que no queremos aceptar y los estamos reprimiendo conscientemente. Por ejemplo, soñar con una figura aterradora puede simbolizar un aspecto oscuro de nosotros mismos que necesita ser integrado en nuestra psique consciente. Otro concepto clave en la psicología junguiana son los arquetipos. Estas son figuras universales que residen en el inconsciente colectivo y que influyen en nuestra forma de ver el mundo. Algunos arquetipos como el guerrero, el sabio o el amante pueden ayudarnos a enfrentar el miedo de distintas maneras. Por ejemplo, el arquetipo del guerrero representa coraje, acción y determinación. Cuando sentimos miedo, podemos canalizar la energía del guerrero para enfrentarlo. Una técnica simple es visualizar este arquetipo dentro de ti. Imagina una versión valiente y fuerte de ti mismo, enfrentando esa situación que te genera temor. Por otro lado, el sabio nos recuerda que el conocimiento y la comprensión son armas poderosas contra el miedo. En lugar de evitar lo que nos asusta, el sabio nos invita a explorarlo, aprender de ello y verlo como una oportunidad de crecimiento. Arquetipos y símbolos de miedo. Los sueños suelen expresar el miedo a través de arquetipos o símbolos universales. Algunas representaciones comunes incluyen el monstruo o la bestia. Representa un desafío interno o externo que parece abrumador. La figura perseguidora refleja una ansiedad persistente o una situación de la que el soñador intenta escapar. Oscuridad o abismos simbolizan el terror a lo desconocido o la falta de claridad en la vida. Estos símbolos no deben interpretarse literalmente.
En cambio, deben analizarse en el contexto de la vida del soñador y su relación con el inconsciente. El miedo como indicador de crecimiento psicológico. El miedo en los sueños no solo es negativo, puede ser una señal de que el soñador está en proceso de transformación o individuación. Los sueños aterradores a menudo aparecen en momentos de crisis o cambio, cuando la psique está trabajando para integrar nuevos aspectos en la personalidad. Proyecciones y miedo en los sueños. Jung señaló que muchas veces lo que tenemos en los sueños son proyecciones de conflictos internos. Por ejemplo, un enemigo en un sueño puede representar un aspecto rechazado de nuestra personalidad. El miedo a caerse podría simbolizar inseguridades o falta de apoyo emocional en la vida real. El miedo y el inconsciente colectivo. Algunos miedos en los sueños pueden estar conectados con el inconsciente colectivo, reflejando temores universales como la muerte, la soledad o el caos. Estos miedos son compartidos por toda la humanidad y se expresan a través de símbolos como esqueletos, laberintos o tormentas. La función compensatoria de los sueños. Jung consideraba que los sueños tienen una función compensatoria equilibrando la conciencia y el inconsciente. El miedo en los sueños puede ser una forma de llamar la atención sobre algo que hemos ignorado o subestimado en nuestra vida consciente. Ejemplo práctico. Un soñador puede relatar un sueño en el que lo persigue una figura encapuchada. Desde la perspectiva de Jung, esta figura podría ser un símbolo de la sombra, que contiene esos aspectos no aceptados de la personalidad. El miedo que siente al ser perseguido puede reflejar su resistencia a enfrentar esos aspectos, pero el sueño lo invita a confrontarlos e integrarlos. Ejemplos prácticos para enfrentar el miedo. Ahora que comprendemos los conceptos básicos de Jung, hablemos de cómo aplicarlos en nuestra vida diaria. Aquí tienes algunos ejercicios prácticos que puedes probar. Diálogo interno con la sombra. Número 1. Si hay un miedo que te está paralizando, escribe en un diario lo que ese miedo te está diciendo. Luego responde a ese miedo como si estuvieras hablando con un amigo. Este ejercicio te ayudará a desmistificar y comprender mejor lo que está pasando en tu interior. Meditación arquetípica. Número 2. Dedica unos minutos cada día a visualizar el arquetipo que sientes que necesitas en tu vida. Si estás enfrentando miedo a lo desconocido, llama al sabio. Si necesitas acción, invoca al guerrero. Identificar patrones del inconsciente colectivo. Número 3. Reflexiona sobre las historias o mitos que te inspiran. Por ejemplo, te identificas con el héroe que supera sus miedos para salvar el día. Usa esas narrativas como guía para enfrentar tus propios retos. El miedo es una emoción universal que se ha explorado profundamente en el arte. A lo largo de la historia, según Jung, el miedo es un arquetipo poderoso que emerge del inconsciente colectivo, manifestándose en símbolos y narrativas compartidas. En el arte, el miedo suele representarse como un reflejo de lo desconocido, lo oscuro o lo incontrolable, apelando a los arquetipos de la sombra, el caos o la muerte. Vamos a analizar cómo se refleja el miedo en obras de arte famosas, vinculándolo siempre con los conceptos de Jung. Saturno devorando a su hijo, de Francisco de Goya, 1819-1823. Descripción. Parte de las pinturas negras, esta obra muestra al dios Saturno en un acto aterrador, consumiendo a su propio hijo con los ojos desorbitados y un gesto violento. Relación con Jung. Esta pintura encarna el arquetipo del padre terrible,
una figura que simboliza la destrucción y el abuso de poder. Según Jung, esta imagen podría ser una representación de los miedos colectivos hacia figuras autoritarias o la inevitabilidad del paso del tiempo. Tema de miedo, horror visceral, miedo a la violencia, al canibalismo y al poder incontrolable. El grito, de Edvard Munch, 1893. Descripción. Esta pintura icónica muestra una figura retorcida en un paisaje oscuro, gritando con desesperación. El cielo rojo vibrante y las líneas onduladas enfatizan la intensidad emocional. Relación con Jung. Esta obra puede interpretarse como una manifestación del arquetipo de la sombra, los temores internos y las ansiedades que acechan en el inconsciente. La figura central representa al individuo enfrentándose al abismo de su propio caos interior. Tema de miedo, miedo existencial, angustia frente a la vastedad y el vacío del mundo. El jardín de las delicias, de Bach, 1490-1510. Descripción. En el panel del infierno de este tríptico, Bosch representa escenas de tortura surrealista y paisajes oscuros que evocan un miedo profundo a la condenación. Relación con Jung. Este panel simboliza el arquetipo del infierno, un lugar del inconsciente donde se proyectan los peores temores humanos. Según Jung, estas imágenes pueden ser interpretaciones de tensiones internas entre lo moral y lo instintivo. Temas de miedo, temor a la condena eterna, al castigo divino y al caos moral. La pesadilla, de Henry Fuseli, 1781. Descripción. La obra muestra a una mujer dormida, aplastada por un incubo, mientras un caballero de ojos brillantes asoma desde el fondo. Relación con Jung. Refleja el arquetipo de lo sobrenatural o lo demoníaco, donde el miedo surge de la confrontación con lo desconocido. Jung podría ver el incubo como una proyección del inconsciente, simbolizando deseos reprimidos o conflictos internos. Tema de miedo, terror psicológico, angustia ante lo inexplicable y el peso de los sueños. El Guernica, de Pablo Picasso, 1937. Descripción. Esta obra monumental es una representación del horror y la devastación causada por la guerra, con figuras humanas y animales distorsionados en un caos. Relación con Jung. El Guernica podría vincularse con el arquetipo del caos, la destrucción colectiva y el desorden que brotan en momentos de conflicto. Las imágenes fragmentadas reflejan el trauma compartido, impacto psicológico de la violencia. Tema de miedo, miedo colectivo, terror ante la guerra y la destrucción. Desde la perspectiva junguiana, Jung veía en el arte una puerta hacia el inconsciente colectivo. Las imágenes de miedo en el arte nos conectan con arquetipos que nos son familiares a nivel colectivo, pero que también resuenan con nuestras experiencias personales. Estas obras no solo representan el miedo, también nos invitan a enfrentarlo, procesarlo y entender su origen en nuestra psique. El miedo es una parte inevitable de la experiencia humana, pero como nos enseñó Jung, también es una oportunidad para crecer y conocernos mejor. Cuando enfrentamos nuestros miedos desde una perspectiva consciente y simbólica, nos damos cuenta de que no estamos solos. Llevamos dentro de nosotros recursos internos y sabiduría ancestral que nos pueden guiar. No le temas a tu sombra, abrázala, porque en ella se encuentra la clave para superar tus miedos y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Para Jung, el miedo en los sueños no es algo que deba evitarse o temerse, sino que debe interpretarse como un mensaje del inconsciente.
Al explorar este miedo, el soñador puede descubrir aspectos ocultos de sí mismo y avanzar en su camino hacia la individuación y la autocomprensión.